a todos. Enseguida vamos a leer también en castellano Esdras 7, pero primeramente déjame decir a todos, pues bienvenidos. Si es tu primera vez aquí, estamos encantados de poder recibirte y adorar juntos a Cristo en esta mañana. Y en especial en este momento también leer y estudiar la palabra de Dios juntos, ¿vale? Así que yo soy Kevin, soy uno de los pastores aquí en Videa. Y vamos a seguir en esta mañana estudiando Esdras 7. Ya llevamos casi 2 meses en este libro del Antiguo Testamento, es decir, que eso sucede antes de la vida y el ministerio de Jesús. Pero estamos siendo, yo creo que, muy bendecidos por esta lectura, por este estudio en el libro de Esdras. Y es curioso porque por fin, no sé si te has preguntado por qué lleva este libro el nombre Esdras cuando ni siquiera hemos visto quién es Esdras. Pues hoy tenemos el privilegio de conocer a Esdras, a este señor, este hombre de Dios. Y aunque Dios obviamente es el gran protagonista de esta historia, pues como estamos viendo en Esdras, Dios también utilizó a hombres como Esdras para guiar a su pueblo a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a ver y considerar un poquito quién es Esdras y sobre todo, pues, cómo podemos aplicar este pasaje en nuestras propias vidas hoy en día, ¿vale? Entonces, si no lo tenéis todavía, pues os invito de nuevo a buscar en vuestras Biblias Esdras 7 y vamos a leer. Para los que habláis euskera tenéis la bendición y castellano tenéis la bendición de escuchar 2 veces, y si no hablas euskera pues tenemos la desventaja de tener que prestar más atención porque solo vamos a leer una sola vez, ¿vale? Dice así en Esdras 7. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Maraiot, hijo de Zeraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halléis en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios,
los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Amén. Pues vamos a orar y seguir con la predicación. Dios, como hemos cantado antes en esta mañana, creemos firmemente que te necesitamos. Y estamos aquí reunidos, diferentes personas, Señor, quizás algunos para buscar quién eres, quizás otros para seguir enamorándonos más y más de ti, conociéndote más a través de tu palabra. Pero una cosa es cierta, Señor, que todos que estamos aquí te necesitamos, tanto el incrédulo como los que somos seguidores de Jesús, Señor. Confiamos que tú quieres hablar a nosotros a través de tu palabra, Señor, y es por eso que damos ese momento en el culto para hablar y meditar sobre tu palabra, Señor. Así que te invitamos que nos enseñes por medio de tu palabra en esta mañana, Señor. Abre nuestros ojos para ver tu grandeza. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Pues como es habitual ya en el libro de Esdras, como estamos viendo, cada capítulo nos relata muchos detalles, ¿verdad? Porque al final es un libro histórico y algo que estamos repitiendo es que no podemos perder de vista el propósito principal de lo que quiere enseñarnos el pasaje, ¿vale? Entonces quiero invitaros a prestar atención a lo que vamos a hablar ahora, pero más o menos vamos a seguir el mismo patrón que tenemos aquí en el pasaje. Queremos ver en primer lugar quién es Esdras, sacerdote y escriba. Luego en la segunda parte, ahí en medio del pasaje de versículos 11 al 26, tenemos lo que es la carta de parte del rey dada a Esdras, donde destaca sobre todo la provisión de Dios. No es la primera vez que vemos este tema. Y al final del capítulo, versículos 27 y 28, al final es como una respuesta de parte de Esdras adorando a Dios por su provisión y por su misericordia. Entonces, otra vez, como estamos haciendo con este libro, queremos situarnos en el contexto de lo que estamos leyendo, ¿vale? Porque, claro, puede sonar muy raro todos estos detalles y como parece ser algo muy lejano de nuestra realidad. Pero creo que no es el caso, porque tenemos que recordar que si Esdras 1 al 6, lo que ya hemos visto, se trata de la restauración del templo que representaba la presencia de Dios. Pues ya aquí en adelante, Esdras 7 al 10, se trata de la restauración del pueblo de Dios. Y este pasaje, sobre todo, yo creo que nos hace ver el poder de la palabra de Dios
para traer restauración espiritual a nuestras vidas. Entonces quiero que nos centremos en este tema como la palabra restauradora de Dios, ¿vale? ¿Y cómo empieza Esdras 7? Con esta frase diciendo, pasadas estas cosas. ¿Qué cosas habían sucedido ya hasta este punto en el libro? Pues sabemos que ya el templo había sido reconstruido bajo el liderazgo de Zorobabel. Los judíos algunos judíos volvieron con él a Jerusalén. Y al llegar a este capítulo 7, estamos entrando en lo que sería el segundo tramo de este libro, ¿vale? Si incluso recordamos, hemos hablado de cómo tanto el libro de Esdras como Nehemías cuentan una misma historia, que al final abarca más de 100 años de historia, ¿vale? Y a lo largo de estos 100 años hay como 3 etapas principales, donde estamos viendo la reconstrucción del templo. En esta segunda parte, la reconstrucción del pueblo, la restauración del pueblo de Dios, y todo el libro de Nehemías, que no vamos a ver, trata de la restauración de las murallas de Jerusalén, ¿vale? Entonces ya hemos visto en Esdras 1 y 2 cómo Dios usa hasta un rey pagano para liberar a su pueblo de la cautividad, que su pueblo llevaba más de 70 años en exilio. Y gracias a Dios y su provisión pudieron estos judíos volver a Jerusalén, y a pesar de enfrentar varias persecuciones y opresión, al final sí pudieron reconstruir el templo. Entonces, quizás podríamos preguntarnos, ¿y por qué el libro no termina con Esdras 6? Al final ya el templo había sido reconstruido. Entonces, ¿ahora qué? ¿Por qué no termina la historia simplemente con la reedificación del templo? ¿Qué más había que hacer? No se trataba solamente de disfrutar el templo. La reconstrucción del templo solo era el comienzo, digamos, de la restauración espiritual. Entonces, quizás podemos considerar un ejemplo en nuestros propios días y como iglesia, por ejemplo, no tenemos un local nuestro, digamos, un edificio donde podemos reunirnos y hacer nuestro culto dominical, sino estamos aquí por la gracia de Dios, bajo la provisión de Dios a través de este colegio. Pero quiero que nos imaginemos que algún día en el futuro conseguimos un local, quizás hay que hacer reformas a ese local, y quizás incluso hay opresión por la burocracia del ayuntamiento, que se detiene la obra. Pero por fin, imaginaros que llegamos a poner nuestro local bien bonito y ya podemos por fin adorar a nuestro Dios. ¿Por qué no solamente reunirnos en ese local y cantar alabanzas? Que obviamente hemos hecho en esta mañana, cantar alabanzas, pero la vida cristiana se trata de más de eso. ¿Qué más necesitamos hacer como pueblo de Dios? No es solamente la idea de ir a un edificio, que vamos a la iglesia e incluso nos sentamos en la iglesia, hablamos incluso de, mira, qué bonito hemos puesto el local, qué bonito es la iglesia, incluso quizás podemos decir que sentimos la presencia de Dios en ese lugar, pero yo creo que sigue faltando algo más, porque al final la verdadera adoración trata de conocer a Dios. Entonces la vida cristiana no es solamente una vida de cantar alabanzas, aunque eso también. O podemos pensar también en otro ejemplo. Imaginaros que empiezas por fin a salir con tu nueva pareja, por fin has conseguido una novia, estás contento de haber conseguido esa novia y estás como cada día más enamorado de ella. Pero imagínate que en vez de seguir conociendo a tu pareja, solo hablas de ella. Que ni buscas pasar tiempo con ella. Sí, muestras su foto a los demás, pero al final quieres conocer más a tu pareja, ¿verdad?
Entonces, aparte de la restauración del templo, yo creo que estamos viendo en este pasaje la importancia y la necesidad de todavía algo más, una restauración espiritual de las personas. ¿Por qué? Porque al final ningún edificio, ningún templo produce vida espiritual. Tal como ir a la iglesia no te da un nuevo corazón. Entonces, dice, pasadas estas cosas, entre capítulos 6 y 7 habían pasado casi 60 años. Se puede leer sobre esta parte de este periodo en el libro de Esther. Pero aquí en Esdras 7, estamos viendo cómo Dios escogió a Esdras para traer restauración a su pueblo por medio de la palabra de Dios. Entonces, nos dice en Esdras 7 que Esdras era sacerdote y escriba. Su nombre significa Jehová ayuda, Dios ayuda. Entonces, claro, al principio nos menciona varios nombres, pero ¿cuál es el propósito de mencionar estas personas? Para dejarnos ver que Esdras había nacido en el linaje sacerdotal. Pero no solo eso, no fue solamente su llamado, sino también fue un hombre capacitado, digamos, porque Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés, dice en versículo 6. También versículo 11, sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová en sus estatutos. Versículo 12, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Incluso cuando Artajerjes le escribe la carta, él dice, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Versículo 21, el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo. Versículo 25, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Estos versículos en capítulo 7 nos ofrecen una perspectiva de quién era ese hombre de Dios. Esdras no fue cualquier tipo de líder, sino fue un hombre llamado y apartado, pero también un hombre capacitado. Es decir, que no solamente tenía el deseo de enseñar, sino estaba preparado para enseñar, estaba capacitado para enseñar a otros. Incluso no solamente vemos este ejemplo en la vida de Esdras, sino en muchos otros líderes a lo largo de la Biblia. Podemos pensar en figuras importantes como Abraham, Moisés, David. Sabemos que hubo profetas, sacerdotes, reyes. Pero también habrá que reconocer que todo líder no es necesariamente buen líder. A lo largo de la historia también ha habido muchos líderes corruptos, líderes que habían rechazado la palabra de Dios. Entonces me gustaría leer incluso en Ezequiel 34, donde Ezequiel fue enviado a profetizar contra los pastores que se habían rebelado contra el plan de Dios. Y en Ezequiel 34, versículos 2 al 6, dice, «Ay de los pastores de Israel que se apacienten a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas». Tenemos que reconocer que es una realidad, incluso en iglesias, supuestamente bajo el nombre de Dios, todos hemos visto y quizás incluso algunos hemos experimentado la corrupción que puede haber incluso en la iglesia misma. Entonces, ¿cuál es el remedio a los líderes corruptos? Pues yo creo que la palabra de Dios nos enseña que debemos buscar líderes que reciben en primer lugar un corazón nuevo por la gracia de Dios
y en consecuencia líderes que cuidan, protegen y enseñan bajo la autoridad y el señorío de Cristo, el buen pastor, el príncipe de pastores. Entonces, gracias a Dios, tenemos otro buen ejemplo de líderes positivos en 1 de Pedro 5, y esto debe ser nuestra meta como iglesia, buscar pastores de esta manera, que dice en 1 de Pedro 5, es un contraste con lo que vemos en Ezequiel 34. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Yo creo que el pasaje de Esdras nos brinda a ver la importancia de un líder de este estilo. Otro dato importante en cuanto a Esdras es que aparte de ser un hombre restaurado y capacitado, vemos continuamente en este capítulo como la mano del Señor estaba sobre su vida. Versículo 6, la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Versículo 9, estando con él la buena mano de Dios. Y Esdras mismo reconociendo en 28, y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Es decir, que la restauración del pueblo de Dios es debida a la mano soberana de Dios, quien está por encima de cualquier figura política. Podemos fijarnos una y otra vez cómo Dios trae libertad política a su pueblo por diferentes medios, incluso a través de diferentes reyes paganos. Pero a la hora de traer restauración espiritual, algo más importante que incluso la libertad política, ¿cómo lo hace Dios? No utilizando cualquier tipo de persona, sino utiliza un líder que centra su vida en la palabra de Dios, un líder que enseña la verdad a otros. En medio de este capítulo podemos ver algunos detalles en cuanto a la carta del rey. Y sobre todo quiero destacar aquí rápidamente la provisión de Dios por medio de este rey Artajerjes, que a pesar de estar a favor del pueblo de Dios, él mismo ni siquiera adoraba de verdad este Dios de los judíos. Pero vemos la provisión de parte de Dios, por ejemplo en versículo 18, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Versículo 20, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Qué provisión, ¿no? Al final del capítulo, versículo 21, se le conceda prontamente. También en versículo 25, al que no las conoce le enseñarás. En plan, animando a Esdras a enseñar a los demás los estatutos de la ley. Es curioso pensar en esa figura, el rey Artajerjes, porque incluso igual puede haber alguien aquí en esta mañana que piensa como el rey Artajerjes, que si nos prestamos atención al versículo, ¿dónde es? El versículo 23, yo creo que en parte vemos el motivo del corazón del rey Artajerjes diciendo, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Yo creo que de alguna manera buscando comprar, digamos, el favor de Dios, simplemente siendo misericordioso al pueblo de Dios. Pero podemos recordar todas las palabras en Romanos 5, 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Es decir, que solo escapamos la ira de Dios por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo, nuestro Señor y Salvador. En la parte final del capítulo se ve la respuesta de parte de Esdras, esta oración de adoración y gratitud, dando gracias a Dios por su provisión, dando gracias a Dios también por su misericordia. Esdras, yo creo que al final reconoce si había algo en él para animar al pueblo de Dios, era solamente por la misericordia y la gracia de Dios obrando en su vida. Entonces, yo también me pregunto cuántas veces paramos y damos gracias a Dios por su provisión en nuestras vidas. ¿Cuántas veces damos gracias a Dios por su misericordia, reconociendo que no somos merecedores de su gracia y su amor? Pero permíteme, me gustaría volver al versículo 10, Esdras 10, y vamos a meditar sobre este versículo. Yo creo que sería el versículo clave de todo este capítulo. Entonces vuelvo a leerlo. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. No sé si os suena este versículo, pero incluso es un versículo bien conocido en cuanto a al estudio de la palabra de Dios. Y como dice también en otra versión en la Biblia de las Américas, la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. ¿Qué es lo que sucede? Primeramente, Esdras tiene un corazón preparado y luego él mismo se dedica al estudio de la palabra para luego poner ese conocimiento en práctica, es decir, aplicar la palabra. Y en tercer lugar, pues enseñar la palabra a otros. Entonces, podemos reflexionar sobre este ejemplo que tenemos de parte de Esdras en cuanto al estudio de la palabra. ¿Por qué destacamos y hablamos tanto de la importancia del estudio de la palabra de Dios? ¿Por qué incluso los reformadores destacaron la importancia de sola escritura como nuestra máxima autoridad en todos los asuntos de nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué destacar la importancia de la palabra de Dios? Porque sabemos que aunque la palabra de Dios no nos dice todo lo que nos dice es suficiente. La palabra de Dios trae claridad a nuestras vidas. La palabra de Dios tiene autoridad porque es la palabra revelada de parte de Dios, es su palabra inspirada. Entonces al final estamos viendo la verdad. Estamos conociendo a nuestro Creador, quién es, cómo es y quiénes somos nosotros, qué pintamos aquí en este mundo, cuál es nuestro propósito. Entonces al final a través de la palabra vemos nuestra necesidad como personas fracasados y rebeldes, que todos hemos dado la espalda a Dios. Entonces la palabra nos guía, nos trae luz a nuestras vidas para abrir nuestros ojos y ver que somos personas con necesidad de volver a tener relación con nuestro Dios, creador de todo. Entonces, ¿cómo podemos dedicar tiempo en nuestras vidas al estudio de la palabra? ¿Cómo podemos leer la palabra de Dios cuando, claro, hay cosas bien complicadas a veces a entender, ¿verdad? Pues, sobre todo cuando leemos la palabra de Dios, queremos lograr ver a Cristo, ver su misericordia hacia nosotros, ver la provisión de Dios, no solo en cuanto a nuestra salud y nuestra vida física, sino la provisión de Dios para nuestra vida espiritual. Entonces, cuando leemos, estudiamos, se trata de examinar, no solamente leer las palabras, sino examinar y profundizar en el significado. Podemos pensar en el ejemplo de los bereanos en Hechos 17,
11 y 12, que dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Qué bendición de poder examinar la palabra revelada de Dios mismo. Entonces, al examinar la palabra, queremos observar lo que está sucediendo, queremos comprender y entender qué dice un pasaje. Entonces, podemos preguntarnos cosas como, vale, ¿de qué se trata el pasaje? ¿Qué es lo que literalmente está sucediendo en el pasaje? No sé si se repita varias palabras o frases o ideas. ¿Qué temas teológicos vemos en el pasaje? Pero luego hay que interpretar lo que leemos, ¿verdad? No solamente ver y observar lo que dice el pasaje, sino qué significa la palabra de Dios. Buscamos captar y entender lo que quiere decir y extraer su verdadero significado. Entonces podemos preguntarnos cuál es al final el punto principal del pasaje. O podemos pensar en qué otros pasajes bíblicos apoyan esta misma idea que estamos viendo en el pasaje. Y sobre todo, cómo apunta este pasaje a la obra de Jesús. Pero también, como en la vida de Esdras, queremos no solamente crecer en conocimiento de la palabra, aunque eso está bien, queremos al final aplicar ese conocimiento a nuestras vidas de manera práctica. Entonces, ¿cómo podemos, al estudiar la palabra, cómo podemos aplicarla a nuestras vidas? ¿Verdad? ¿Cómo debe cambiarme este pasaje? Es muy impresionante ver que en la vida de Esdras, él tenía también un enfoque hacia fuera, no solamente su crecimiento personal con el Señor, sino un deseo de enseñar la palabra de Dios a otros. Entonces, ¿cómo debemos enseñar la palabra de Dios? ¿Por qué como iglesia dedicamos tiempo cada domingo a la predicación de la palabra de Dios? Porque yo creo que de alguna manera hay un mandato implícito en seguir a Jesús, que es aprender junto a otros en el contexto de la comunidad. Seguir a Jesús fielmente necesariamente implica que lo hagamos junto a otros, es decir, en el contexto de una iglesia local. Y pues obviamente sí, uno puede estudiar la palabra por su cuenta, pero qué bendición poder estudiar la palabra también junto a otros. Y no sé qué piensas en cuanto a la predicación, si simplemente es como, venga, hay que aguantar una chapa de 40 minutos, o si lo ves como una bendición de poder recibir y escuchar la palabra predicada de Dios. Podemos leer más adelante en el libro de Nehemías lo que Esdras hacía, su manera de enseñar la palabra. Y leemos así en Nehemías 8, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajase el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. ¿Y qué hizo Esdras? Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías, Maaseías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asabanana, Zacarías y Mesulam. Y dice en versículo 5, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento,
Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Vemos la importancia de la predicación expositiva, la idea de enseñar lo que el pasaje enseña, no lo que queremos que lo diga. Y vemos ejemplo tras ejemplo en el Nuevo Testamento de cómo la iglesia comenzó basado en la predicación de la palabra de Dios. Vemos cómo dieron importancia a la palabra de Dios. Vemos los requisitos para los pastores siendo aptos para enseñar. ¿Enseñar qué? Pues la palabra de Dios. Segundo Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, al final, lo que estamos tratando de ver es que la verdadera adoración resulte en conocer a Dios y gozarnos de Él, viviendo en obediencia a su verdad, es decir, vivir en base a ese conocimiento que obtenemos por estudiar la palabra de Dios. Me gustaría ir concluyendo viendo a Cristo en este pasaje. A pesar de que Esdras sea un muy buen ejemplo para nosotros, era una persona que se había preparado su corazón, dedicaba toda su vida al estudio de la palabra de Dios, poniéndola en práctica en su propia vida y enseñando a otros. Y al final, como hemos visto realmente, yo creo que debe ser el patrón de cualquier cristiano. Pero hay que reconocer que también Esdras era un hombre pecador, como todos nosotros. Entonces, haciendo todo esto, no es lo que trajo restauración espiritual a su propia vida, sino creo que más bien era el fruto de un corazón que había sido restaurado por la gracia de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando vemos un pasaje como Esdras 7, porque si queremos lograr entender correctamente este pasaje, no podemos parar con simplemente ser como Esdras, aunque obviamente fue buen ejemplo para todos nosotros. Pero la verdad es que primeramente todos necesitamos un cambio de corazón. Esto es algo que ni Esdras, ni tú, ni yo somos capaces de hacer, ni nuestros propios corazones y ni mucho menos los corazones de otras personas. Pero hay buenas noticias. Porque unos 400 años después de la vida de Esdras vino otro hombre que sí era capaz de cambiar corazones. Uno que no tendría que estudiar la palabra de Dios porque él mismo era la palabra. Y este hombre no solo intentaba cumplir la ley, sino que la cumplió de manera perfecta, sin fallar, sin pecado. Y es más, no solo enseñaba la verdad, sino Él era el camino, la verdad y la vida. Estoy hablando de nuestro único Señor y Salvador, Jesucristo. Es que diferente a Esdras, Jesús es el único que dio su vida en rescate por pecadores como nosotros. Y es más, no solo murió, sino resucitó de la muerte, mostrando su victoria y su poder sobre el pecado y la muerte. Entonces, el mensaje de esta mañana no es esfuérzate para ser más como Esdras, sino confía en Cristo y deja que su verdad transforme tu vida por completo. Como iglesia local, ¿cómo podemos aplicar este pasaje a la vida y práctica de todo lo que hacemos como iglesia? ¿Cómo estamos enseñando a otros el Evangelio de Cristo? Creo que debemos preguntarnos si tomamos en serio la gran comisión de no solo hacer discípulos, sino también el mandato de Jesús a enseñarles que guarden todas las cosas que habían sido reveladas en la palabra de Dios. Como iglesia vemos la importancia de la predicación de la palabra de Dios. Entendemos por qué
La predicación de la palabra de Dios es el enfoque principal de nuestros cultos dominicales. Es porque creemos que es a través de la predicación de la palabra que los pecadores pueden escuchar el mensaje de salvación, que por gracia podemos ser renovados y transformados. ¿Cómo estamos capacitando a otros a enseñar la palabra de Dios? Ayer mismo en nuestra reunión de miembros di el ejemplo de una iglesia que tuvo un pastor durante 40 años y cuando ese pastor se jubiló, la iglesia comenzó a buscar su próximo pastor. Podemos decir que vale, está bien, pero qué bendición sería una iglesia local ir capacitando desde ya otros hombres que fielmente iban a predicar la palabra de Dios. Queremos ser una iglesia que capacita tanto a hombres como mujeres para seguir compartiendo las buenas noticias de Cristo. Y ver a través de la formación teológica, pues, el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Pero aparte de solamente pensar en nosotros como iglesia local, y con eso termino, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas cada uno? En primer lugar, si no has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, yo creo que en esta mañana Dios te está mostrando de manera tangible su amor y su gracia, porque todos tenemos una invitación a responder a esta verdad que ha sido revelada por parte de Dios. Y hay algo muy chocante del Evangelio de Cristo. Y es que Cristo ya hizo lo que tú y yo no pudimos. Y creo que esto es chocante porque Dios no nos pide que nosotros mismos arreglemos nuestras vidas para luego acercarnos a Él. Sino es chocante porque estando muertos en nuestros pecados, sin la capacidad de hacer nada más que seguir en nuestra rebelión, Dios mismo se acercó a nosotros. Entonces, ¿cómo puede uno tener una relación con Dios y recibir un nuevo corazón? Pues a través del arrepentimiento de la fe. Y eso puede ser ahora mismo. Y quizás para la mayoría que estamos aquí, que hemos confiado en Cristo, podemos preguntarnos cómo seguimos preparando nuestro corazón. ¿Tú pides a Dios que te siga cambiando y moldeando según su voluntad? ¿Reconocemos que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entender su palabra? No sé cuánto tiempo dedicamos cada día al estudio de la palabra. No sé si atesoramos la palabra de Dios sobre todas las otras cosas. No sé si piensas en el estudio de la palabra más como un deber o una obligación o como puro gozo de poder conocer a nuestro Señor y Salvador aún más. Quizás incluso algunos conocéis bien la palabra, pero ¿cómo estás dejando que esa verdad de la palabra sigan transformando tu vida? Como hemos visto al final, al estudiar la palabra, no buscamos saber más cosas sobre Dios, sino conocer a Dios mismo. Entonces, me gustaría dar gracias a Dios como Esdras lo hizo por fortalecernos por medio de su palabra en esta mañana. Oremos. Dios, tú sigues hablando a tu pueblo y tú sigues hablando a las personas que todavía no forman parte de tu pueblo, Señor. Pero en esta mañana mismo, Señor, nos has recordado de tu mano soberana y también tu provisión, tu misericordia, Señor, para reconocer nuestra necesidad de ti. Así que gracias porque en tu palabra, Señor, encontramos la verdad que todos necesitamos. Tú deseas traer verdadera restauración espiritual a nuestras vidas. Confiamos que tú sigues siendo un Dios que es capaz de darnos un corazón nuevo, Señor.
Así que gracias, oramos en el nombre de Cristo. Amén.